reflexión, porque la verdad es que cada vez que escuchamos el pasaje de las bienaventuranzas, estamos muy acostumbrados a escucharlo en el Evangelio según San Mateo. Este es el de Lucas, pero en fin, las bienaventuranzas. Cada vez que lo escuchamos, realmente más que una prédica, convendría hacer un examen de conciencia, ¿no? Es decir, ver dónde estamos poniendo realmente nuestra esperanza, el sentido de nuestra vida. Por eso una simple reflexión. La oración que hicimos al principio, que se llama, como bien saben, oración colecta, dice que Dios se complace en habitar en los corazones rectos y sencillos. Una manera de decir que Dios se complace en habitar en los corazones humildes, los corazones que están dispuestos a recibirlo. Por supuesto que Dios quiere habitar en todos, pero evidentemente también nosotros necesitamos dejarlo entrar, dejarlo habitar. Necesitamos que Él viva en nosotros para que ya no nos vean a nosotros, como dice San Pablo, sino que lo vean a Cristo que vive en nosotros. Y esto me hace acordar a una frase muy linda de Madre Teresa de Calcuta que decía que Dios no puede entrar a un corazón que ya está lleno. Por eso es necesario que nosotros los cristianos, con la gracia de Dios, nos dejemos vaciar de todo aquello que no es Dios, para tener un corazón completamente, repito, entregado y dispuesto para recibir ese amor, esa gracia que viene de Dios. Por supuesto que vaciarse o vaciar nuestra vida de todo lo que no es Dios no implica tampoco dejar, ¿no es cierto?, de lado aquellas cosas que naturalmente necesitamos para subsistir en este mundo, sino más bien significa que nuestra única fortaleza y nuestra única certeza tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida. Si tenemos alguna convicción los cristianos, tiene que ser esa. Dios nos ama tanto que ha dado la vida por nosotros y que camina a nuestro lado, que nunca nos deja solos. Esa debe ser nuestra convicción profunda. Y por lo tanto, cuando nosotros, en vez de poner nuestra esperanza o el motivo o el centro de nuestra vida en cosas de este mundo, nos estamos conformando con una felicidad muy pequeña que tiende siempre a diluirse, porque todo en este mundo es pasajero, incluso nosotros somos pasajeros. Y cuando hablamos de la felicidad, ¿quién de nosotros no quiere ser feliz, no? Todos nosotros queremos serlo. Pero nos equivocamos cuando buscamos la felicidad por la felicidad misma, porque entonces andaremos de lugar en lugar, de persona en persona, de objeto, de circunstancia en circunstancia. La felicidad, en definitiva, no es algo que hay que buscar en primer lugar, porque la felicidad es una consecuencia de vivir en el amor de Dios. Por lo tanto, lo que siempre tenemos que buscar en nuestra vida es ese amor de Dios, su voluntad, y con decisión decirle sí a lo que Él nos vaya pidiendo en nuestra vida. Solo así podemos ser plenamente felices como Dios quiere que lo seamos. Y es por eso que en las bienaventuranzas el Señor nos ofrece un camino que nos desconcierta. Dice: felices los pobres, felices los que lloran, felices los que son afligidos, felices los perseguidos. Y quizá sin tener un recorrido de fe, sin tener una mirada de fe, cuando alguien lee este pasaje del Evangelio pueda tener la tentación de preguntarle: ¿en qué planeta vivís, Jesús? ¿En qué mundo los pobres, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, los que padecen injusticias pueden llamarse felices? Y en realidad es que no estamos hablando de un lugar, sino más bien de una realidad. La pregunta correcta sería no dónde esas personas pueden ser felices, sino cómo esas personas pueden ser felices. Porque esto quizá no puede ser una realidad en nuestro mundo bajo la mirada meramente humana, mundana, pero sí es una realidad en el reino de Dios. Ese reino de Dios que es justicia y es verdad, ese reino de Dios que es amor y es presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cuando Dios está entre nosotros, cuando sabemos que Dios camina a nuestro lado, siempre tenemos una nueva oportunidad, siempre tenemos esperanza y un motivo para seguir adelante. Y de esa manera entonces siempre podemos ser felices a pesar de que nos toque pasar circunstancias difíciles, circunstancias de prueba, circunstancias de mucho dolor.
Porque la felicidad, repito, no es meramente un sentimiento, ni mucho menos es algo que se consigue con algo o con una circunstancia, sino que la felicidad es el fruto de vivir en la presencia de Dios. Dios nos ama a todos, pero a los pobres, a los enfermos, por los que padecen injusticia, por los que están afligidos, tiene un amor de predilección. Y por eso esos hermanos nuestros, poniendo su esperanza en Dios, pueden decir que verdaderamente son felices. También nosotros somos invitados, queridos hermanos, querida comunidad, a volver a poner nuestra esperanza en Él, a que el centro de nuestra vida sea verdaderamente Jesús. Fíjense lo que nos dice la primera lectura del profeta Jeremías. Feliz el hombre que pone su confianza en el Señor, el que confía en el Señor, porque Él es como una planta, bueno, y da toda una imagen, ¿no? Que da mucho fruto. Sin embargo, dice, maldito el hombre que no pone su confianza en el Señor. Y sí, es maldito no porque Dios lo maldiga, sino porque cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor, que es lo único firme y estable que podemos encontrar en esta vida, cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor, traemos nuestra vida mal sobre mal, porque tarde o temprano todo eso se diluye, se cae. Pidámosle al Señor entonces que nos dé la gracia de experimentarnos rectos y sencillos de corazón, de sabernos pobres y de que cuando padecemos injusticias, cuando estemos afligidos, sepamos que nuestra esperanza está en Él. Sepamos que de ellos es el reino de los cielos, que ellos verán a Dios. Sepamos en definitiva que Dios no abandona y nunca se olvida de aquellos que más sufren.